¿Por qué en los últimos años cierran los bares históricos de Buenos Aires mientras escuchamos que cada día abre una nueva cafetería de especialidad? ¿Qué está pasando con esos lugares que son parte de la historia de nuestro país? ¿Es acaso culpa del flat white que desaparezcan las mesitas de madera con sus sillas tonet donde íbamos a tomar un cortado servido por un mozo de chaqueta y camisa? Es más, ¿es acaso necesario evitar que desaparezcan esos lugares? De todo eso vamos a pensar con algunos amigos durante este episodio. Y les spoileo algo. Sí, es muy necesario bancar a esos lugares de toda la vida. Un levante, un café. Una separación, un café. Para hacer tiempo, un café. Para ponerse al día, un café. A la mañana, un café. A la noche, un café. Pero, ¿de qué café estamos hablando? Rodo Reich nos saca esa duda. La grieta del café. El cortado versus el flat white. Volvamos a ese ring imaginario. Pero esta vez vamos a viajar un poco en el tiempo y nos vamos a ir a una Buenos Aires antigua, una Buenos Aires en blanco y negro. No sé, los años 40, ¿les parece? Los años 50. Prendemos la radio, ponemos, no sé, sintonizamos El Mundo, Belgrano, Splendid, esas grandes radios de ese momento, y escuchamos los tangos de la historia. Era una Buenos Aires todavía brillante, con la avenida Corrientes ahí explotando, esas trasnoches infinitas que nos dieron fama en todo el mundo. Era la ciudad que nunca duerme. Fue ahí que uno de los grandes poetas de ese tango de oro, Enrique Santos Discépolo, escribió una letra memorable. ¿Vieron cuando están en un fogón y es la canción que conocemos todos? Bueno, ese tango es eso, El Cafetín de Buenos Aires. La verdad es que no me importa si te gusta el tango o no, escuchá un poquito lo que dice. Escuchá esas estrofas donde Discépolo resume el significado de lo que es el café, pero el café como un espacio físico, el café como un lugar de reunión, de encuentro. Los cafés en ese momento no eran las cadenas de hoy, no eran esos lugares anónimos y olvidables, no tienen esas luces dicroicas, no era el pizza café que salió después en los años 90. Era todo lo contrario, era un lugar peligroso, era un lugar interesante. En el café pasaban esas cosas que nos importaban. Fíjate lo que dice Discépolo, ¿no? De chiquilín te miraba de afuera. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el cafetín no es un lugar para chicos. Ahí no ibas a tomar una leche chocolatada, no te daban un churro con dulce de leche, no era eso. Era donde ibas a sentirte un tipo grande, a donde aprendías a fumar, donde conocías a esos amigos que te quedaban para toda la vida. Era esa mezcla milagrosa, esa aviondos y suicidas que todos escuchamos. El cafetín era ese escenario donde se daban las grandes charlas, esas discusiones que cada tanto son necesarias darlas. No sé, podías hablar de filosofía, dados, timbre y poesía, como dice el tango, pero también podías hablar de guita, de amor, de sexo, de fútbol, de política, lo que quieras. Pero son charlas importantes las que pasaban ahí adentro. Nada, la letra del Cafetín de Buenos Aires es hermosa, es vieja, y al escucharla te da algo de tristeza, ¿no? A 70 años de haber sido escrita, sigue siendo el gran himno del cafetín. Es un tango que pone al cafetín como un templo, ¿no? Donde el cortado, el café, el pocillo de porcelana, el azúcar que abrías, la cucharita, todo eso son como herramientas que dan forma a una liturgia, no sé, podemos decir religiosa. En esta metáfora, el café, ¿quién es? Es Dios. Algunos me dirán que sí, otros me dirán que no, que todo muy lindo, pero que esta idea es tan solo nostalgia tanguera. Una idea vieja, que es como, no sé, las carreras de caballo, como Isidoro Cañones levantándose minas, como las milongas esas repletas de whisky y de cocaína. Y sí, yo que sé, algo de razón tienen. Es una postal un poquito en blanco y negro. Pero la idea que está ahí atrás de ese café, de esa idea de café, es muy poderosa. Y nos sigue tocando fibras muy cercanas. Porque el café, o llamarlo cafetín, o llamarlo cafetería, o llamarlo bar, o llamarlo confitería, como te guste, sigue siendo el gran lugar de encuentro porteño. Digo porteño porque yo soy porteño, y es donde yo me muevo cada día. Pero yo creo que esta función espiritual de las cafeterías se repite en buena parte de la Argentina. Tiene mucho que ver con la inmigración y con cómo se fueron formando nuestras ciudades. Es algo claramente urbano, no es rural. De algún modo incluso el café se puede decir que tiene algo que ver con la pulpería, es la traducción urbana de la pulpería. Entonces yo creo que cafés como estos que estamos pensando los vas a encontrar en Mar del Plata, los vas a encontrar en Rosario, los vas a encontrar en Córdoba, en Tucumán, y la lista puede seguir seguramente por casi todas las provincias del país. La grieta del café. Hay un libro que se llama Café Contado, se ve hace poquito. Su autor es Carlos Cantini. Él lo que hizo fue recorrer varios cafés de estos cafés nostálgicos que estoy hablando y escuché esas conversaciones que se dan entre las mesas. Tiene algo de voyeurismo, si querés. Meterte ahí, sentarte y escuchar qué está pasando. Y empezó a narrar esas conversaciones en un blog, que también se llama Café Contado, lo pueden buscar en Google. Y a partir de eso terminó esto plasmado en este libro, que tiene un epígrafe que me parece bastante poderoso. El epígrafe dice algo así: si la patria se hizo a caballo, la historia se escribió en cafés.
Vamos a escucharlo un poquito a Cantini que nos cuente qué es todo esto. Con la frase "si la patria se hizo a caballos, la historia se escribió en cafés", vengo a hacer un acto de justicia. Yo la uso de epígrafe en mi libro porque, así como es una proposición verdadera que la patria se hizo a caballo, porque no hubo otro modo de ocupar el territorio y dominarlo y construir un país, también es cierto que todas esas distancias que la gente hacía con lo opuesto necesitaba en algún momento llegar a un destino seguro para descansar, para reponerse, para escribir memorias, para escribir cartas, y estos lugares que en algún momento fueron postas, después pudieron ser pulperías, después almacenes de ramos generales. Bueno, hay como toda una línea genética que derivan en nuestros cafés actuales. Por eso yo lo pongo en un nivel de igualdad, porque, como dije al principio, si efectivamente esta patria se hizo a caballo, bueno, esos jinetes en algún lugar tuvieron que ponerse a descansar, a pensar, a crear, a tomar decisiones y a escribir aquellas cosas que después iban a ser parte de nuestra historia. La grieta del café. Como ven, Carlos habla del café como una defensa de una memoria, de una ciudad. De algún modo ya conté lo que pienso del café o bar como espacio físico, que lo entiendo como refugio o lugar de descanso. Pero aquí en Buenos Aires le agregaría un carácter extra, que es el de la certeza. Buenos Aires nunca es la misma, está en un constante cambio todo el tiempo. En su historia se han demolido manzanas completas para trazar autopistas, frentes de casa fueron mutilados para que pasen colectivos, y se vive en una constante transformación que no siempre es ni necesaria, ni criteriosa, ni planificada. En todo este Big Bang permanente es que el café es una certeza. Aún los que han cerrado, uno siempre sabe que tarde o temprano va a llegar al café. Entonces, en ese salir a la vida, con las dificultades que trae y los riesgos que uno asume y los enemigos o contratiempos que uno se puede encontrar, bueno, el café termina siendo ese lugar seguro y protector donde nadie se siente ajeno. En realidad es el vientre de la madre, como decía Discépolo. La grieta del café. ¿Qué es un café? ¿Qué es lo que buscamos en un café? Esta pregunta está escrita en muchas páginas y tiene un montón de respuestas posibles. Me preguntas a mí, te digo, en el café vas y lees el diario y lees un libro. Mirás Twitter, mirás Instagram, mirás TikTok, te enchufás con tu computadora, te encontrás con un amigo. No puedo imaginar la cantidad de cafés que fueron testigos de alguien que se dio un primer beso, de una pareja que se dio un primer beso. Tampoco puedo imaginar la cantidad de cafés donde hubo tremendas separaciones llenas de lágrimas y de puteadas. Hay mesas de café que son famosas porque ahí se sentaban, no sé, Sábato, Borges, Bioy Casares, Cortázar. Pero no hace falta ir tan atrás, ¿no? También se sentaba Luca Prodan, que era habitué del Símbolo, un café que está ahí en Corrientes al 3700. Y se sienta, no sé, Fabián Casas. Hablando de Fabián, hay una crónica de Casas donde él habla un poco de estos cafés clásicos, los de siempre, los de los barrios, esos lugares donde va la gente anónima. Escuchemos al propio Fabián leyéndonos una parte. Cada vez son menos los bares donde la gente se puede sentar a comer y también contarse cosas. En Buenos Aires, la mayoría de los bares viejos están muriendo o mutando, entre otras cosas. Y a los que todavía resisten les han puesto luces dicroicas, televisores que te bombardean desde diferentes ángulos y música funcional. Todo para que no puedas hablar. En un momento del texto, Fabián se pone a hablar de un bar en particular, un lugar que se llama El Renaciente, que está en Medrano y Gorriti. Él cuenta que es un bar común, totalmente común, pero que por alguna causa él no lograba entrar. Hasta que un día va y se muda a ese barrio y ahí dice esto. El narrador, como quería Walter Benjamin, va a tener que mudarse a otro lado para seguir contando la historia que nos mantiene vivos como sociedad. Si él se calla, estamos fritos. Se acaba la posibilidad de conseguir experiencia. La grieta del café. Antes mencioné a Cortázar, mencioné a Bioy, a Borges. Hablar de libros y café es el gran lugar común de la literatura y está bien que así sea, porque los cafés y la literatura fueron de la mano durante todo el siglo XX. Y antes también. Ya estaba el viejísimo Tortoni, que nació en 1858, y ahí pasaron, no sé, García Lorca, Gardel, Alfonsina Storni, Leopoldo Marechal. Tenés cafés mucho más políticos como La Paz, en Corrientes y Montevideo, el viejo La Paz, no el que
reabrieron después, que nada, no tiene nada que ver con ese espíritu. Y en ese primer La Paz estaban, no sé, David Viñas y Ricardo Piglia discutiendo y armando quilombo literario, y quilombo político y quilombo intelectual. En la Richmond de los años 20 se juntaban los de la revista Martín Fierro, unos nenes engreídos como Borges, Guiraldes, Oliverio, de vuelta a Marechal. Y si vas a la London, ahí en Avenida de Mayo, al fondo de la Avenida de Mayo, está la estatua de Cortázar todavía ahí sentada. Este café era el favorito de un escritor que, no importa la cantidad de años que vivió en Francia, no importa esa R francesa que tenía, siguió siendo como el arquetipo del porteño. Hay mucho más, está el Británico, la Puerto Rico, Le Carabel, el Florida Garden, los 36 Billares, el Gato Negro. Algunos siguen vivos, otros subsisten luchando cada día. Acá les pido un favorcito, vayan y tomen un capuchino del Le Carabel, que es lo más lindo del mundo y es un bar que queremos defender. Otros sobreviven pero no tienen más esa mística que tenían antes, como dije, de La Paz, y otros cerraron para siempre. También hay algunos cafés nuevos que heredaron esa tradición de sentarse ahí, de tomar un cortado, de leer un diario, de leer un libro, de discutir. Vayan cualquier día a las 3 o a las 4 de la tarde a Los Galgos y lo van a ver. Ahí la magia está intacta. Hace un par de años murió un escritor, un rosarino, Juan Martini, y él, poquito antes de morir, había escrito esto que es muy explícito y con lo que me siento bastante identificado. Él dijo: me gusta ir a los bares, me gusta ir a desayunar y a leer el diario a los bares. Me gusta mirar a la gente, escuchar los comentarios, oler el olor a café de las máquinas express. Después me voy, camino, me olvido de los bares. No escribo en los bares, ni el cuento ni la novela que estoy escribiendo, pero a veces voy a los bares y tomo notas para esta columna, o la pienso, o le busco las imágenes con las que subirá el martes siguiente al blog de Eterna Cadencia. Y a veces, muchas veces, los bares aparecen en mis libros. La Grieta del Café, por Rodo Reich. Vamos a retroceder un poquito. ¿Qué carajo tiene que ver todo esto con lo que habla este podcast? ¿Qué tiene que ver toda esta nostalgia del cafetín porteño con la grieta entre cortados y flat whites? Entre la cafetería de siempre y las nuevas cafeterías. Yo creo que tiene mucho que ver. Escuchemos a Martina Alfuso. Ella es la creadora de Bar de Viejes. Bar de Viejes es una plataforma, un proyecto cultural que lo que busca es defender y visibilizar un patrimonio y un modo de vida. Lo pueden buscar en Instagram, está como Bar de Viejes y ella hace eventos, tiene un newsletter, hace recorridas, mapas. Está muy bien lo que está haciendo. El bar, el café, el Bar de Viejes son lugares donde nos hacemos preguntas, donde transcurre la vida. Hay una definición muy linda de Eva Earhart que dice que los bares desarman la vida hecha de grietas, que son espacios neutros, no son ni el campo ni la ciudad, ni macristas ni peronistas, que son lugares híbridos. Y dice algo muy lindo, son lugares que tienen la porosidad de la historia, dice. Esa que no está hecha de grandes hazañas ni de superhéroes, sino de humildes pactos cotidianos de gobernabilidad. Y yo creo que esa es una de las definiciones más lindas de los cafés y de los bares, así como la de Enrique Sims, ¿no? De que el bar es la última oferta de la eternidad y el bosque que le queda a la ciudad. Y creo que ahí en esas dos definiciones se condensa lo fundamental que representan los bares, que son esto, ¿no? Espacios de encuentro y lugares donde podemos encontrar amistad, una familia con un poco más de separación. Creo que particularmente los cafés en Buenos Aires y en Argentina, pero sobre todo en el Río de la Plata, son herederos de la cultura de principios del siglo XX, de la inmigración, y que tienen que ver fundamentalmente con esa función de inclusión social y de pertenencia, de personas que entendían la importancia de congregarse porque venían de la guerra, de separaciones y exilios. Así que creo que esas definiciones son las que cifran en algún sentido la esencia de los cafés. La Grieta del Café. Martina viene pensando en estos lugares hace mucho rato. Y hay algo muy interesante en lo que ella dice. Ella está diferenciando la función social de la gastronomía con el producto gastronómico. De algún modo, si la escuchás, ella está diciéndote que si antes había una liturgia de ir al café, lo que está pasando ahora es que vamos a tomar café. Se perdió esa idea de la acción por esa idea de producto. Creo que la gastronomía fue perdiendo la función social que tuvo a principios del siglo XX, hecha por estos
inmigrantes hambrientos que huían de la guerra, con la necesidad de agruparse, de insertarse en una nueva tradición, en una nueva cultura. Y hoy se olvida que la gastronomía es ante todo servicio y no producto. Creo que se pasó de este café como el reino de la charla al café como el imperio del producto. Y ya no se va al café, sino que se toma café. Es decir, ya no es este espacio de encuentro para las nuevas generaciones donde se puede estar horas sentado en una mesa, sino que se trata de entender de granos, de tostados, de temperaturas, de tipos de procesados. Entonces ya hablamos de otra cosa cuando hablamos de café para la llamada generación millennial sobre todo, ¿no? Que son las personas de entre 25 y 40 años que nacen en un mundo casi, algunos post caída del muro de Berlín, y nacen en un mundo que tiene a la globalización y a la tecnología como baluartes de vida, como los valores más importantes, y que ya nace en esta sociedad de consumo que se acerca mucho más a la economía del producto que a la de brindar un servicio específico. Entonces, este café ya dejó de ser una espacialidad vincular, hecha de sentidos acumulados en el tiempo, sino que está más cerca de el mundo tecnológico, el mundo técnico, el conocimiento específico sobre el producto, que es lo que los millennials y los baristas tienen para ofrecer en este mundo, que digo, también es un efecto o consecuencia de este mundo global y de un sistema laboral precarizado donde hay una generación que vio ahí que tenía algo singular para ofrecer. Creo que hay una dificultad ahí, o se quedan a medio camino, porque creo que los millennials valoran o quieren emular en algún sentido la fidelidad que tenían las personas antes con sus bares, con sus cafés, en sus barrios. Y que no es necesario, digamos, se puede ganar calidad sin perder este mundo simbólico. Pero bueno, creo que tiene que ver un poco con un mundo hecho a demanda, ¿no? No es un mundo que le interese seguir contando historias, sino que es un mundo que le interesa acumular datos. Y en este sentido creo también que este pasaje o este desplazamiento que se hizo de ir al café a tomar directamente café, a pensarlo como un producto, tiene que ver también con cómo se modificaron los vínculos y estas nuevas políticas de amistad, donde también la amistad está hecha a través de un algoritmo y se solicita amistad en Facebook, en Instagram y en todas las redes. Entonces creo que este paradigma en algún sentido es ese pasaje del storytelling también al mundo del Big Data. Entonces el café es parte de esas diferencias sociales que se fueron dando en estos últimos 50 años. Yo no tengo duda de que Martina ahí tiene un punto. Estoy convencido de que se puede ganar calidad y a la vez no perder el mundo simbólico de esos cafés que tanto queremos. Estoy casi seguro que muchos de los que están escuchando acá tienen un café favorito, al que fueron decenas de veces. Tal vez en ese café tienen también una mesa favorita. Esa mesa porque ahí se ve algo que les gusta, porque ahí pega el sol a la mañana, porque tiene algo escrito en la madera que los identifica. Muchos de nosotros tenemos recuerdos, tenemos historias personales, y no estoy hablando de esas grandes historias, no estoy hablando de Borges y de Cortázar y de Prodan y de Fabián Casas, sino de esa gente común que dice Pulp en su canción. La grieta del café. Cuando yo tenía 25 años, yo vivía en San Telmo. Mi café al que iba todo el tiempo era el Británico, ahí que está en la esquina frente a Parque Lezama. Un café con esas ventanas que son tipo guillotina de madera, pesadas, hermosas. Si había lugar me sentaba siempre del lado de la calle Defensa, no del lado de la Parque. Me gustaba mucho ver el empedrado, el movimiento sobre Defensa, los colectivos que pasaban por ahí. Yo era pendejo, ¿no? De 25 años, e iba mucho de madrugada, ya cuando salía el sol, después de salir toda la noche. Iba con Marcela, mi novia. Llegábamos rotos de la noche, del alcohol, y ahí nos pedíamos un tremendo café con leche y pedíamos medialunas, y estaban siempre los mismos mozos, y nada, era como la previa a irse a dormir. Estoy bastante convencido que el café que servían ahí no era nada bueno.
pero también estoy convencido que nos gustaba muchísimo estar ahí. Ojo, con esto no estoy diciendo que el café de especialidad haya sido el culpable de arruinar esta experiencia cafetera. Mucho antes de que lleguen los cafés de especialidad, llegó el pizza café. Y esos fueron los primeros detonantes de un estilo de cafetería y de pensamiento cafetero. Los pizza cafés son lugares fotocopiados unos de los otros, con la dicroicas a pleno, con un menú que va del café con leche a los fideos con tuco y a un pésimo pollo al champiñón, no sé. Ellos fueron los primeros que llegaron para reemplazar al café como espacio de identidad y de refugio. Son los primeros que anularon eso que dice Martina. En ese texto que nos leyó Fabián Casas un ratito, que se llama El bar de las últimas cosas, en un momento él dice, hablando de ese bar, el Renaciente: un día entré y nunca más me fui. Es un lugar que me produce felicidad. No más palabras, señor juez. La grieta del café, por Rodo Reich. Una producción de RCB Media.